Sierra de Historias, con Alberto Garín. María, después de Jesús, es el personaje más veces representado en el arte cristiano. Su figura ha servido a los artistas de todas las disciplinas, en pintura, en escultura, y en el mundo contemporáneo también, en la fotografía o en el cine, para tratar de mostrar todos los valores de esta singular figura femenina. En algunas ocasiones se ha abierto el debate de si en realidad María lo que viene a hacer es a cristianizar ciertas iconografías paganas de divinidades femeninas antiguas. Pero ese es un debate estéril, porque en realidad lo que se ha hecho a lo largo de los últimos 2000 años, cada vez que se ha tratado de representar a María, es, por un lado, contar la historia del propio personaje, y por otro, enaltecer ciertos valores vinculados a María, desde el rigor de su descendencia por el hecho de ser virgen, hasta, sobre todo, la abundante cantidad de amor que fue capaz de profesar a su hijo, un amor que su propio hijo trató de hacer extensible al resto de los seres humanos. El resultado es una figura que aún en nuestro mundo contemporáneo, en el siglo XXI, sigue siendo muy atractiva. Y no solo para la mayor parte de las iglesias cristianas, no solamente la católica, muchas de las iglesias protestantes también rinden esa veneración a María, por no hablar de la iglesia ortodoxa o las iglesias orientales. Incluso en el propio Islam tienen un aprecio notable por esa figura de María. Pues bien, es aún en ese mundo contemporáneo donde los artistas siguen tratando de mostrar cómo pueden conseguir una representación lo más fidedigna posible de ese personaje que, insisto, después de 2000 años sigue siendo fruto de inspiración para aquellos que tratan de presentarnos cómo pudo ser. Es uno de los personajes que más veces aparece en el arte cristiano, conocida por miles de advocaciones, y sin embargo, de quien poseemos muy poca información sobre su vida para la cantidad de representaciones artísticas que posee. Los principales datos que tenemos de María vienen del Evangelio de San Lucas, algunas noticias menores en San Mateo, San Marcos o en San Juan, pero sobre todo de un apócrifo, el Protoevangelio de Santiago. Por San Lucas sabemos que María era una virgen desposada con José y que vivían en Nazaret. María recibió la visita del arcángel Gabriel, que, además de anunciarle que había de quedar embarazada del Hijo de Dios, el Señor ya había obrado otro milagro de encarnación, al permitir que Isabel, prima de María, pero ya mujer entrada en años, también se hubiese quedado embarazada del futuro San Juan Bautista. Es importante hacer ver que María estaba desposada con José, lo que en la tradición judía se conoce como Kiddushin, y que vendría a ser un equivalente a la promesa de matrimonio del mundo cristiano. Establecido el Kiddushin, la boda propiamente dicha es la Jupá, que solía celebrarse un año después de haberse realizado el Kiddushin. Fue en ese periodo intermedio cuando María recibió la encarnación. Siguiendo el Evangelio de San Lucas, sabemos que José y María viajaban a Jerusalén cuando María entró en labores de parto y dio a luz a Jesús en una cuadra en Belén. A partir de aquí la información difiere. Lucas cuenta cómo, pasados 8 días, el recién nacido fue presentado en el templo de Jerusalén, tras lo cual la Sagrada Familia partió de vuelta a Nazaret, mientras Mateo narra la llegada de los Reyes Magos a Belén, tras lo cual José, advertido por un ángel, tomó a María y al bebé y huyó con ellos a Egipto. La siguiente noticia de María nos es dada de nuevo por Lucas, cuando narra cómo, al cumplir 12 años, José y María perdieron a su hijo Jesús en Jerusalén, a quien encontraron tras 3 días, debatiendo con los maestros del templo. No volvemos a saber nada de María hasta que en el Evangelio de San Juan se nos cuenta cuando Jesús iba a iniciar su vida pública ya con 30 años. Acudía Jesús con su madre a una boda en Caná, y María le pidió a su hijo que hiciera algo cuando comenzó a faltar el vino de la fiesta. Ya durante esa vida pública, María apareció citada en los 4 evangelios, acompañando las prédicas de su hijo. Es entonces cuando se habla de los hermanos de Jesús, que bien podían ser hijos de una esposa previa de José.
Finalmente, en el Evangelio de San Juan, María aparece al pie de la cruz en el momento de la muerte de Jesús. Aún hay otra referencia a María en los Hechos de los Apóstoles, cuando sabemos que la madre de Jesús permaneció junto a los discípulos de éste. Y esas son todas las citas bíblicas a María. Como decíamos antes, hay más datos que vienen del apócrifo Protoevangelio de Santiago, que pudo haber sido realizado en la segunda mitad del siglo II y cuyo fin fue defender la virtud de María. Es en este apócrifo donde se nos cuentan quiénes eran los padres de María, San Joaquín y Santa Ana. Cómo María dio a luz en una cueva, un detalle que no nos había dado Lucas. Y sobre todo, cómo María permaneció virgen antes, durante y después del parto. Pues bien, con estos escasísimos datos, desperdigados en el Nuevo Testamento y completados por el Protoevangelio de Santiago, se va a construir toda la iconografía de la Virgen, a la que se irá añadiendo las representaciones asociadas a sus numerosas apariciones. Recordemos, por ejemplo, que dos de las formas más habituales hoy, como vemos a la Virgen María, es a través de Lourdes y Fátima, apariciones datadas a finales del siglo XIX, la de Lourdes, y a comienzos del siglo XX, la de Fátima. Pero, ¿podría haber iconografías marianas que derivasen de cultos a diosas precristianas? Es una idea que vuelve con regularidad cuando se trata de analizar los orígenes paganos de muchas de las referencias cristianas. Por ejemplo, en el caso mariano, resulta fácil asociar la iconografía de la Virgen de la Leche, donde María amamanta a un Jesús bebé, con la de la diosa egipcia Isis amamantando a Horus, más teniendo en cuenta que esa imagen de la Virgen de la Leche pudo tener un origen egipcio. Sin embargo, estas similitudes formales pueden chocar con el propio valor religioso que María tiene para los cristianos. Un valor religioso que no tiene por qué coincidir con el reconocimiento oficial de dicho valor. La Inmaculada Concepción de la Virgen, es decir, que María fue concebida sin pecado original, es un dogma proclamado por la Iglesia Católica en 1854, aunque esa devoción ya se daba desde la Antigüedad tardía en la cristiandad oriental y desde la Alta Edad Media en la cristiandad occidental. Primera idea clave sobre María, que era virgen. Ese dato no era baladí para el mundo antiguo. Siendo una sociedad patriarcal, la continuidad de la parentela del varón quedaba asegurada si no había duda de que sus hijos eran suyos. En ese sentido, que la esposa fuera virgen era un valor que reforzaba esa continuidad familiar. De modo que José, buscando una nueva esposa, al quedarse con María, se limitó a seguir una tradición propia de su tiempo. Ahora bien, el mérito de que Jesús naciera de una virgen se basa en dos cuestiones clave. Primera, demostrar que Dios es todopoderoso al poder mantener la virginidad de María, incluso tras el parto. Y segunda y sobre todo, demostrar la fe que tuvieron tanto María como José en el fenómeno de la encarnación. Es decir, en ese mundo judío en el que nació Jesús, reconocer la virginidad de María era, sobre todo, una muestra de fe. De ahí el valor del Protoevangelio de Santiago defendiendo la virtud de María, un texto que aún seguía aferrado a la tradición judía. Dudar de la virtud de María, sencillamente, era carecer de la fe necesaria de que Dios todo lo puede. Porque la relación de virginidad y pureza era un concepto más grecorromano. Recordemos que en el mundo romano había mujeres que se consagraban al celibato, las vestales, para quienes romper esa abstinencia sexual podía provocar incluso su condena a muerte. Según el cristianismo se fue difundiendo por el mundo romano, la virginidad ya no era solo una muestra de fe, sino también de pureza, lo que después llevaría a desarrollar el principio de la Inmaculada Concepción, del que hablábamos antes. ¿Cómo podía ser sino María pura, si al mismo tiempo portaba el pecado original? Mas sigamos adelante con la forma de representar a María. Ya tenemos a la Virgen, pero lo realmente valioso es que era la madre de Jesús, en definitiva, la madre de Dios.
Aquí se abrió un riquísimo debate tanto teológico como artístico. ¿Qué significaba ser la Madre de Dios? ¿Un mero receptáculo para que Dios se hiciera hombre? Muchas mayestas medievales parecen seguir esa línea. La Virgen es el trono en el que se sienta el niño Dios y nada más. Ahora bien, como madre, María era la mujer que había criado a Jesús, que jugó con el niño y le educó. Aquí hemos de ver todas esas representaciones marianas donde madre e hijo interactúan, por sutil que sea el afecto. Y aquí es donde encajarían, por ejemplo, esas figuras de Virgen de la Leche de las que hablábamos antes. Es posible que el punto de partida para el artista fuera Isis amamantando a Horus, pero el significado era totalmente diferente. Horus era el bebé que había vuelto para vengar la muerte de su padre Osiris, y su madre, Isis, esposa de Osiris, era una diosa todopoderosa que iba a ayudar a Horus a alcanzar su objetivo. A través de la leche, Isis reforzaba a Horus en sus ansias de venganza y en la fuerza para llevarla a cabo. Por el contrario, la María que daba de mamar a Jesús era una madre cariñosa con su hijo, sabedora del triste destino del mismo, pero que no por eso dejaba de darle todo su amor. Porque sí, hay paralelismos en la iconografía entre Isis y Horus y la Virgen de la Leche, pero que se detienen en el aspecto formal, pues el mensaje a transmitir era totalmente distinto. Hay otra derivada en las Vírgenes de la Leche y que vuelven al tema de la pureza que citábamos antes. ¿Era posible mostrar a una mujer exhibiendo uno de sus pechos y que no fuera una fuente de lujuria? El caso de la Virgen de la Leche es paradigmático en este sentido. El tema iconográfico es evidente, la madre que cría a su hijo. Si alguien quiere ver algo más en esa imagen, y sobre todo algo pecaminoso, el pecado estará en la mente del espectador, y no en la mujer que amamanta al niño. Es importante insistir en este punto. La mayor parte de las representaciones de María apelan a su función como madre, la madre gozosa de la natividad, la madre sufriente en la piedad. ¿Por qué ensalzar ese papel de madre? Posiblemente se buscaban dos objetivos. Por un lado, desmontar todas las divinidades paganas femeninas. Lo mencionábamos antes en el caso de Isis. María no es como la diosa egipcia, una mujer empeñada en recuperar su poder. Pero María tampoco es la madre tierra, que bendice a sus hijos con los frutos de la naturaleza o los castiga con todo tipo de catástrofes si éstos no saben respetar esa tierra. Pensemos en el caso de la Tonantzin mexica. Más allá de que bajo este nombre se pueden englobar otras divinidades náhuatls, como Cihuacoatl, lo importante es que estamos ante diosas, es decir, seres suprahumanos que tienden a decidir sobre la vida de los hombres, en algunas ocasiones, de forma abrupta. Cuando donde estaba el templo de Tonantzin en la Ciudad de México se construyó la capilla donde hoy se rinde culto a la Virgen de Guadalupe, no es que se cristianizase a Tonantzin, es que se abandonaba la divinidad femenina todopoderosa azteca, a veces cruel, y se sustituyó por otra figura femenina, maternal y amorosa, que es María. ¿La Guadalupe acaso toma ciertas formas estéticas del mundo náhuatl? Puede ser, pero como en el caso de la Isis egipcia, esa copia formal no es una réplica de la personalidad de la divinidad copiada, porque esa visión de María como madre amorosa es el segundo gran objetivo que se busca con su representación. Si Jesús construye su religiosidad sobre el amor entre los hombres, ¿qué mejor manera de reforzar ese mensaje que a través de una figura de amor, su madre, siendo mostrada la mayor parte de las veces con las iconografías más variopintas, por lo general comedida, incluso sumisa, pero dando amor a su hijo, incluso ese amor que sufre tras ver la muerte de Jesús? Junto a la Virgen y la Madre, María cumple un tercer papel en la religión y el arte cristiano como intercesora, aquella a quien el fiel acudirá temeroso de sus pecados, buscando quien con cariño sepa defenderle frente al juicio divino. Ahí podremos encajar las numerosas advocaciones locales de María.
si bien pudieron cumplir una función inicial, confirmar un descubrimiento, una conquista, animar alguna acción, con el paso del tiempo, olvidada esa labor primera, se convirtieron en una forma sencilla y cercana de intercesora. En cada rincón del mundo católico habrá una virgencita al que el lugareño podrá reclamar su ayuda. Por supuesto, todas son María, pero la María que apareció en mi tierra, esa sabrá escucharme mejor. No podemos dejar de señalar que en estas devociones locales, más allá de la fama que hayan podido alcanzar con el paso del tiempo, María puede aparecer sola, una forma de representar a la Virgen que solía estar asociada a la pasión y a advocaciones como la dolorosa, la soledad, las angustias. Más allá de estas tres formas fundamentales de proyectar la imagen de María, como Virgen, como Madre y como intercesora, los artistas han ido dando respuestas a otras inquietudes de los creyentes sobre la Madre de Jesús, desde cómo fue su infancia hasta cómo fue su final, cuando la Virgen no murió, sino que se durmió, y su cuerpo fue llevado al cielo en la Asunción. Otro dogma que fue declarado oficial en 1950, pero en el que se venía creyendo desde el siglo IV. Más difícil ha resultado generar formas artísticas para otras interpretaciones de la Virgen María, como cuando se trata de equipararla con la Iglesia. Así como María es la madre de Jesús, la Iglesia es la madre de todos los cristianos. Porque al final, la pervivencia de María en el arte, incluso el más contemporáneo, no se ha debido ni a esos orígenes formales paganos que podemos encontrar de manera anecdótica aquí y allá, ni a lecturas teológicas complejas, sino a esos valores sencillos pero trascendentales, como mujer de fe, madre cariñosa e intercesora comprensiva. En definitiva, María como persona sagrada profundamente humana. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.